ningún gobierno contrapirarse contra la iglesia. Sí, mire. Respuesta, por favor. Sí, gracias. Yo quiero decir lo siguiente. Casualmente traí ese tema. No, esa Chari lo tocó. Ayer y hoy. Bueno, pues mire lo que pasa. Porque han enfilado los cañones, los comunicadores de Danilo en contra de la iglesia. Mire, vamos a hablar en época diferente. Algunos dicen que hasta Trujillo, precisamente que Trujillo empezó su debacle para irse del poder, su régimen terrible, cuando se contrapiró con la iglesia. Y hay que decir que la iglesia fue una gran beneficiada del régimen de Trujillo. Bueno, se firmó el concordato en 1954. Exacto. Solo que después las cosas cambiaron y ya Trujillo no le daba las exigencias a los obispos, los que ellos exigían, y ahí empezó, si se quiere, el decaimiento de Trujillo. Sin embargo, y voy a decir sobre la pregunta del daño o no, pero quiero decir que la iglesia, cuando Trujillo, no es la iglesia de ahora. Primero porque eran épocas diferentes. Los medios de comunicación eran prácticamente nulos. Había el Caribe, el Canal 4, el Caribe, periódico, listín, etcétera, y el Canal 4, Radio Televisión Dominicana, y 2 o 3 emisorillas. Era un país cerrado. Y por eso Trujillo... Era un país en burro. Trujillo salía, decía, sigue a caballo. Hay un libro, precisamente se llama Sigue a caballo, que yo se lo recomiendo, al igual que Anécdota de un dictador. Porque Trujillo salía y andaba el país entero saludando a caballo. Para que ustedes vean de qué estamos hablando. Éramos una aldea. Entonces la iglesia católica en ese momento, la única que existía, no había este destape de iglesias cristianas, protestantes que tenemos ahora, entonces lo dominaba todo. Contrapirarse contra un sacerdote, un obispo o algo en ese momento era poco menos que un suicidio personal y político. Como no había ese destape de ahora, tampoco se conocían. Además, la iglesia en ese tiempo, la Biblia se leía al revés. Se leía al revés y se leía y era en latín, que daban la misa, aquello del Domino Bovico y todas estas cosas. Y además los propios sacerdotes, muchos de ellos le metieron en la cabeza a la gente que el que leía la Biblia se ponía loco. Por eso muy poca gente leía, porque se ponía loco. Eran épocas diferentes. Ahora la iglesia católica, lamentablemente, y le habla a un católico, claro, yo no soy un servil, ni hago lo que ningún padre me diga, ni nadie, yo soy una persona, un libre pensador, y eso tiene problemas, eso da problemas, ser un libre pensador. La iglesia católica en estos momentos no está en su mejor momento, valga la redundancia. Estos como estamos pisando los católicos en tierra minada, por donde quiera explota un escándalo muy feo. Estamos hablando de pederastía, estamos hablando de violar niños y niñas. Es un asunto delicado y eso ha hecho que la iglesia no tenga esa fuerza moral al 100% que existía en la época de Trujillo, todavía cuando el presidente Balaguer y sus 12 años la iglesia todavía era fuerte en un 100%. Ahora, por la situación que le digo, la iglesia no tiene esa fuerza moral al 100%. Sin embargo, y a pesar de esos escándalos,
las iglesias son todavía en nuestro país las instituciones más fuertes, que la gente más cree. Por eso todavía ronda un 60% y un 66% la gente que cree en las religiones. Tiéndase la iglesia católica y las cristianas, las evangélicas. Ha bajado muchísimo, como hablábamos con el pastor el pasado miércoles, pero es la institución todavía más fuerte. ¿Qué le quiero decir con eso? Que a pesar de la baja que ha tenido en su credibilidad, es todavía la que la gente cree más, las iglesias, por lo que es un suicidio político todavía usted enfrentar abiertamente a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque esos sacerdotes, si usted va a las iglesias los domingos, todavía va un gran cúmulo de personas, y ese estrado, ese púlpito ahí, ese lo domina ese sacerdote. Y si cada iglesia le baja en línea el obispado de que los domingos empiecen a decir